Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en el último podcast de la temporada. Parecía imposible, pero sí, he conseguido hacer un podcast a la semana, cosa que me había propuesto. Y nada, ahora ha llegado el verano, así que es momento un poco de parar. Ya volveremos probablemente en septiembre, ¿vale? Y nada, hoy tenemos un programa bastante, para mí muy especial, porque la invitada fue profe mía en algún momento de esta etapa de estudiar composición, que ha sido un poco extraña, por cierto, pero bueno. Y bueno, ella sigue dando clase en la escuela creativa y ahora nos contará si da clase en otros sitios y otras cosas. Y a mí me gustaba mucho, es una profe muy guay, muy chula, muy cercana también. Y sobre todo que trabaja profesionalmente en trabajos de cine, sobre todo, proyectos audiovisuales, y no sé si trabajará también para compositores. Eso ahora se lo preguntaremos. Ella es orquestadora y me gusta mucho que venga porque el tema de la orquestación es algo de lo que no se habla mucho. Quizá para la gente de fuera del mundo de la música, la orquestación es algo que está un poco en las sombras y probablemente muchos de vosotros no sepáis ni que existía la orquestación o que había un profesional que se dedicaba a orquestar, ¿no? Todos conocemos el compositor o el mezclador, ese tipo de cosas. Pero el orquestador es que a veces pasa un poco desapercibido, ¿no? Entonces esta persona se dedica exclusivamente a orquestar. Supongo que también tendrá otro tipo de proyectos, pero bueno, ahora nos contará. Igual no lo sé. Estoy hablando de Nerea Alberdi, que ya la veis por aquí. Hola, Nerea. Hola. Jo, un placer enorme tenerte. Igualmente. Pues nada, es lo que decía, si me has escuchado, que el tema de la orquestación, incluso yo, que al final he estado estudiando composición, era como un paso, ¿no? En la escala, en la cadena de la producción de bandas sonoras o de temas orquestales, todo este tipo de cosas que a veces yo mismo también pasaba desapercibido. Entonces, me apetece mucho charlar y preguntarte un montón de dudas que yo tengo y probablemente las dudas que tengan en el chat también. Entonces, si quieres, nos puedes un poco introducir así para gente que no sepa mucho de música, ¿qué es un orquestador o una orquestadora? Claro, vamos, digamos que en la creación musical hay como tres, aparte de todos los roles ligados al mundo del sonido, ¿no? Como puede ser la persona que se encarga de las mezclas o que se encarga de masterizar. En la parte estrictamente musical hay tres perfiles, yo diría como principales, ¿vale? Sí. Está el compositor, que es la persona, lo que todos sabemos, es la persona que da el folio en blanco, es la persona que crea algo desde cero, ¿vale? Que crea una música desde cero. Luego está el arreglista, que no es un perfil que suele aparecer siempre en una producción audiovisual, pero bueno, es un perfil, bueno, relativamente habitual, que es la persona que coge aquello que ha hecho un compositor y se encarga de modificarlo, ¿no? De hacer un arreglo, de hacer una obra nueva a partir de una obra inicial que ha hecho un compositor. Y luego está el orquestador o orquestadora, que es la persona que se encarga de adaptar una composición a una plantilla X, ¿no? Digamos que tenemos una composición a piano y eso lo queremos para orquesta sinfónica, ¿no? Esto sería como algo que hace el orquestador, lo que hace es adaptar una composición sin cambiar ni una sola nota, adaptarla a otra plantilla. Es jugar con la paleta de colores que nos da esa plantilla y adaptar esa composición a una nueva plantilla instrumental, vamos a decir. Eso es lo que hace un orquestador. Dentro de eso hay muchísimas tareas o producciones distintas. Antiguamente, antes de la era digital, pues en Hollywood, ¿no? Por ejemplo, cuando los compositores componían a lápiz y papel, ¿no? A manuscrito, sí. Muchas veces el compositor no lo componía todo, hacía un sketch, ¿no? Una especie de borrador de la composición. Y sí podía poner, esto lo va a hacer un oboe, y esto los clarinetes, y esto lo van a hacer los contrabajos y la tuba, pero no hacía la partitura completa para todos los instrumentos, eso lo hacía el orquestador. El compositor hacía un borrador de más o menos lo que quería, y el orquestador se encargaba de hacer que eso funcionara en una orquesta sinfónica completa, ¿no? Eso es lo que hacía un orquestador en la era predigital. A día de hoy, un orquestador puede entrar, yo diría, en dos fases de la producción. Como hoy en día se compone con un secuenciador, ¿no? Con un teclado MIDI, se va componiendo directamente en el ordenador. Hay veces que el compositor hace un sketch en el secuenciador y el orquestador se encarga de hacer que esa maqueta sea la maqueta completa con todos los instrumentos.
y hay veces que esa maqueta ya está hecha y el orquestador lo que hace es traducir eso a una partitura, digamos. Claro, ¿Vale? porque es verdad, o sea, como yo vengo también de estudiar clásico, a veces parece mentira, pero me cuesta cambiar el chip de que, claro, las maquetas y todo esto no necesariamente se hacen con partitura, ¿no? Entonces, No se hacen con partitura. bueno, no es que necesariamente, por temas al final no sé, eficiencia o de Sí, tiempo, imagino, ¿no? Que sí. va por ahí la cosa, ¿no? Claro, sí, antiguamente, yo qué sé, John Williams quedaba con Spielberg y le tocaba el piano, pues tu tema para Tiburón va a sonar así, ¿no? Y Spielberg decía, pues Claro. me encanta, ¿no? Hoy en día los directores, los productores necesitan escuchar una maqueta completamente realista de lo que va a ser la música. Antes de que esa música se grabe con una orquesta real, necesitan escuchar prácticamente el resultado final. Entonces, sería muy costoso componer en partitura, Claro. después secuenciar eso en Logic o en Cubase o en el programa que sea, y después volver a pasarlo a la partitura y después grabarlo. Y si te lo echan atrás, vuelta a hacerlo. No, pues lo que se hace es, se trabaja directamente con Logic o con Cubase o con el secuenciador que sea, se compone directamente ahí y una vez la maqueta está terminada y el director la ha aprobado o la directora, eso se pasa al orquestador que lo traduce en una partitura. Y en esa partitura se toman también decisiones creativas, ¿eh? Como esto que tenías en la maqueta para clarinete te parece que lo doble con las violas, o esto que estaba Claro. para la tuba te parece que lo cambie de octava y haga no sé qué, ¿no? O sea, al final eso es lo que hace un orquestador. Ujú. Vale, pues tengo muchas preguntas. O sea, si supongamos que hay producciones, bueno, supongamos no, hay producciones que no tienen un presupuesto así demasiado decente, entonces la música al final se acaba haciendo con instrumentos virtuales, por ejemplo, ¿no? ¿Eso ocurre o no ocurre mucho? En cine Sí, estamos sobre todo es hablando. en cine. O en Publi o algo así, no sé. En público de cortometrajes, Sí. documentales, y en proyectos de menos presupuesto sí, pero en proyectos de gran presupuesto, si bien hay cosas que a veces se quedan de sampler, porque un Ujú, piano, por ejemplo, de sampler suena fenomenal, mm, en general se tiende a grabar todo o casi todo en los proyectos grandes, sí. Pero no vale, vale. siempre hay una figura de orquestador, ¿eh? Muchas veces Eso es a lo que iba, sí. el propio compositor puede orquestar, Ujú, digamos, o hay veces que no hace falta una orquesta sinfónica, aunque hoy en día, aunque la música fuese para un cuarto de cuerda o fuese para una sección rítmica de contrabajo, batería y piano, se le suele llamar orquestar, ¿vale? sí, Pero, claro, claro. O pero hay sea, no veces implica que sea una sí, sí, orquesta. perdón. Sí, eso, que No, no implica que sigue sea siendo una orquesta. orquesta, sino simplemente adaptar a X formación, ¿no? Lo que Eso comentas es. antes. Sí, 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 sí. Eso es, eso es. Hay veces que el propio compositor lo hace todo. Lo que pasa es que en proyectos relativamente grandes, ¿no? En películas ya un poco grandes, es muy habitual que los plazos sean imposibles y aunque el compositor sea un buen orquestador, no tenga tiempo para todo. Y haga falta que tener un departamento musical con diferentes personas que se ocupan de diferentes cosas. Y ahí es cuando entra la figura del orquestador o orquestadora. Ya, vale. Ahí también es un poco a lo que iba, porque, bueno, estamos acostumbrados, por lo menos nosotros, los que hemos estudiado en conservatorio, a, yo qué sé, ves Beethoven que lo hacía todo él, ¿no? Al final él hacía, supongo que haría algún tipo de sketch o algo así, no lo sé, ¿Mm? y luego lo orquestaba todo, a lo bestia y tal. Y había Sí, algunos, pues, que orquestaban mejor, otros que orquestaban peor y tal, pero al final se lo hacían todos ellos. Entonces, sí. el que no se lo haga ahora el compositor es estrictamente por plazo, porque el tiempo es muy complicado. ¿O por qué realmente es eso? ¿Qué me llama la atención? Vamos a ver, hay dos tipos de compositores. Los compositores que saben orquestar bien y luego hay compositores que responden a otro perfil y que quizá no controlen tan bien la orquesta. Claro que hay también este tipo de compositores que vienen quizá de otros mundos, que vienen del mundo de la electrónica o de un mundo Mm, más del mundo del jazz o del pop rock, lo que sea, ¿no? Hay compositores que no controlan tan bien la orquesta. Estos necesitan sí o sí, generalmente, un orquestador. claro, Y luego están claro. los compositores que controlan muy bien la orquesta, algunos orquestan ellos mismos y otros sencillamente en determinadas producciones no tienen tiempo para hacerlo todo y necesitan delegar ciertas cosas, ¿no? Ujú. Y eso es cosa de. Eso es más cosa del compositor que dice en la producción, oye, mira, necesito un orquestador. O es cosa de. ¿Quién plantea el equipo en una producción así? El Porque bueno, compositor. no lo hemos comentado demasiado, pero tú has trabajado sobre todo en cine, ¿no?
He trabajado en cine, en televisión y cada vez más en teatro y danza. Tanto Vale, orquestando como componiendo, ambas cosas. Pero es vale, verdad vale, que vale. en las producciones más grandes en las que he trabajado de orquestadora. He trabajado mucho Vale. como compositora en producciones un poco más pequeñas. Vale, o Sí, sea, es orquestadora y compositora, vale. pero es el compositor o la compositora, es el... En el cine hay diferentes departamentos, ¿no? Guión, vestuario, maquillaje, montaje. Y en Sí, cada departamento hay un jefe de departamento, ¿no? Que es quien vale, ganaría el Goya. Si se tira el Goya al mejor montaje de la película X, ese Goya lo gana el jefe de departamento. En el vale, departamento musical, el jefe de departamento es el compositor. Y ese compositor se monta un equipo. Si es que cree que necesita un equipo, ¿eh? Hay compositores vale, que vale, trabajan vale, vale. solos, pero ese compositor es el que monta un equipo y puede necesitar un orquestador o un compositor de música adicional. Si ve que no puede con todo, quizá delegue algunos bloques menores de la película a otro compositor. Por supuesto, un ingeniero de sonido que se encargará de las mezclas. Una orquesta, o sea, ese compositor tiene un presupuesto X y con ese presupuesto se monta un equipo y monta una producción al final musical. Vale, vale. Ostras, pero entonces ahí hay un juego interesante porque depende de lo sensato que sea el compositor. Sí, claro, si tú dices, tienes, yo qué sé, no sé, Sí, X qué presupuesto, presupuestos se gastan en estas cosas. No sé, 20.000, 30, 50.000 sí, euros, lo que lo que sea. sea. Si el compositor dice, bueno, pues lo hago yo y me llevo aquí eh, 45.000 y luego dejo 5.000 para una cosita así. Eso podría pasar, pero claro, eso es un poco insensato, ¿no? O sea, son preguntas igual un poco Uh tontas, -huh. pero que me Podría surgen un pasar, poco. pero creo que no es lo más común. Vale, vale. Bueno, al final hay precios más o menos estipulados para cada rol en una película. Es decir, los Mm, ingenieros de mezclas cobran entre tanto y tanto, los orquestadores entre tanto y tanto. vale. Más o menos hay unos precios más o menos estipulados que se suelen respetar. Por supuesto, las orquestas tienen Ujú, su precio. claro. Los músicos, bueno, hay una serie de cachés que se respetan, vamos, sí, sí. Vale, vale, o sea que no. Bueno, si no entiendo que el productor de todo el proyecto ya diría, oye, que esto está pensado para que llames también a un poco más gente y tal. No sé cómo funciona eso. Como yo No trabajo tanto. con proyectos pequeñitos. Lo que sí hay que a veces pelear un poquitín es qué porcentaje de la película se destina a la música. Y Ujú, luego, con ese porcentaje, el compositor tiene que ocuparse de hacer toda la producción musical, la que sea. Pero es verdad que la batalla suele estar más ahí, en tener un presupuesto digno para poder hacer una producción musical digna. Y eso claro, implica todo el personal que haya trabajando. Y luego también, vale. pues muchas veces hace falta más o menos personas en base al plazo que haya. Y muchas veces los plazos son realmente muy Ya, difíciles de cumplir. O sea, son plazos imposibles. Hay muchas veces se ya, crea ya, una ya, película en ya. un mes y cosas así. Estamos hablando de 40 minutos Buah, de música, 50 minutos de música. Y eso hay que componerlo, orquestarlo, grabarlo, mezclarlo. O sea buah, que... qué Y en locura. televisión es todavía es más duro todavía. Pero por qué es tan loco? ¿Es por falta de previsión? ¿O es por...? Es que no lo entiendo. La verdad es que no tengo una respuesta concreta, no lo sé exactamente. Pero es verdad, bueno, primero, ¿qué pasa? Que la música es el último escalafón de una película. Es decir, Ujú. bueno, al final va el montaje, o sea, hay que montar esa música con el resto, ¿no? Eso sería lo último. Pero es verdad que la música va al final. Y la orquestación es el último escalafón, casi casi, en la parte Ah, musical. Entonces, entonces te pilla ahí siempre. claro, claro. Claro. Entonces, el estreno de esa película siempre está estipulado en una fecha. Y hay veces que incluso esa fecha se adelanta porque la película de repente tiene la opción de ir al Festival de Donosti o a Cannes o al Festival Mm, de Venecia, lo que sea, y tiene que estar para esa fecha. Y claro. sin embargo, se arrastran muchas cosas. Alguien que se puso enfermo en el rodaje se retrasó 2 días. Es decir, siempre se arrastran cosas de manera que al compositor le suele llegar la película siempre un poquito más tarde de lo que pensaba. Pero el plazo Ujú. final es inamovible. Y Ya. entonces los plazos van Claro, claro, justillos. claro. Si el último día no se puede echar para atrás Eso es. y tu trabajo es de los últimos, pues entonces te lo comes. Eso es. ¿Estamos hablando de que la música en general es el último escalón o que la orquestación? ¿O que la música es el último escalón y la orquestación el último escalón de la música? Eso. Eso, La ¿no? música Vale, es el último escalón de la vale. película y la orquestación es el último escalón antes de grabar la música.
Vale, Es decir, la música tiene que vale, estar compuesta y aprobada por el director para empezar a orquestar, claro. claro. Sí o sí. Y yo estaba a veces orquestando bloques musicales a pocas horas de grabar la Uf, música. O sea, es decir, orquestando la noche antes de que esa música se grabe. Esa música se va a grabar en Bratislava a las 11 de la mañana y a las 10 de la noche del día anterior me pasan bloques musicales para orquestar. Con un estrés uf, no del me lo puedo copón. imaginar. Sí, sí. Pero claro, o sea, la música se suele hacer lo último porque el director quiere verla con la imagen o por qué. Porque se compone con el corte final de la película. La película tiene que estar Vale, montada claro, para los empezar a componer. tiempos y todo, claro, A ti te pasan la claro, película entera para empezar a componer. Se compone en sincronía con la película. Entonces tiene que estar la claro. película montada entera. Ya el montaje final, generalmente. Y eso implica Mm. que, claro, para ese momento tiene que estar ya no solo el rodaje terminado, la película montada, es decir, todo lo demás ya hecho para empezar a trabajar. Claro, claro. Ostras, es que me parece una locura y me parece también que va como un poco en detrimento al final de la calidad final que podría llegar a ser, porque nadie trabaja a gusto con esas locuras, yo creo. Bueno, no lo sé. Yo te lo digo porque yo sobre todo trabajo en videojuegos y voy haciendo la música. Como es algo más fijo, es lo malo y lo bueno de los videojuegos, ¿no? Que es algo tan establecido que, o sea, el diseñador probablemente ya sepa que vas a crear una zona que el jugador pues puede estar ahí 10 minutos, entonces y Sí, sabe un poco el sí, mood que quiere sí. y tal, pues tú ya puedes ir haciéndola tranquilamente con él y el juego Ujú. no está ni hecho un 10%, ¿no? Pero el cine es como al revés. Entonces, me choca un poco. Aún así, yo también he tenido que correr, muchas veces. Y al último momento siempre hay cosas que surgen y tal. Pero me parece que es mucho más tranquilo esto. Incluso en las empresas grandes de videojuegos, que también pasan lo de las deadlines y este tipo de cosas, y hay mucho crunch y Ujú, mucho ujú. trabajo así un poco, en fin, me da la sensación de que los músicos pueden empezar a trabajar mucho antes de que esté el producto hecho. Pero claro, es que por otra parte no puede ser de otra manera en cine, porque si habéis grabado 20 tomas de una escena, cada una dura una cosa, las acciones ocurren, ¿no? En otro momento y si quieres puntualizar algo con la música, no puedes anticiparte, ¿no? ¿Puedes avanzar Es trabajo curioso. sobre guión? Sí, algo sí. Pero la película sobre guión y la película la película Sí, montada generalmente no tienen nada que ver. Es decir, puedes trabajar sobre sobre el papel, sobre el guión y empezar a componer, yo que ya. sé, el tema de un personaje, el Mm, tema de los temas centrales de la película, ¿no? Un tema ligado a un concepto, pero es verdad que no te puedo trabajar ya en serio hasta que no tienes la película montada, claro. Sí, sí, porque se trabaja la música claro. va en absoluta sincronía en cine, sí. Eso es. Ujú. Eso es, eso es. Vale, vale, vale. Y bueno, algo que has dicho antes que me ha llamado un poco la atención. Al ser un grupo, el departamento de música, al ser algo relativamente grande, porque bueno, de nuevo en videojuegos, por lo menos en lo que yo he hecho, estás tú y ya. Y tú lo intentas hacer lo mejor que puedas. Y si crece el equipo, el juego triunfa un poco, bueno, pues igual ya te puedes hacer con un mezclador o grabar algunas cosas y tal. Ujú. Em, ¿Qué le llega al arreglista del compositor? O sea, ¿el compositor qué hace? ¿Como un bocetillo de una melodía? Y te dice, pues A- esto lo a- pienso a cuarteto. dices al orquestador, ¿no? Al orquestador, no al arreglista. Bueno, te pregunto al arreglista porque es el paso antes, ¿no? Del No, orquestador. es que la Ah, figura, ¿no? la figura del Vale, vale. arreglista no siempre está. Y de hecho en cine, Vale, vale. en cine no suele estar. Lo digo porque es Vale. como, hay tres figuras en una creación musical, y son esas tres las Vale, principales. vale, vale. Pero no suele haber arreglistas, no suele haber... No. Alguna vez, sí, podría haber alguien que se encargue de hacer arreglos en una determinada producción, pero no es habitual. Sí es habitual que haya un Vale. orquestador, pero no un arreglista. Vale. Entonces o sea, la separación entre arreglista y orquestador, en este caso, ¿cuál sería? La diferencia de un arreglista es que un arreglista, mira, por ejemplo, yo he trabajado mucho como arreglista en una serie para televisión que suelo hacer los veranos, ¿vale? Ya van por la 9ª temporada. Es una serie que aquí en el País Vasco la televisión tiene mucho éxito es para preadolescentes. Ujú. Y en esa serie eh,
aparte de hacer toda la música que se llama incidental, ¿no? Que es la música que está de fondo durante el capítulo, Sí. hay unos musicales. Es una serie musical, en la típica serie de, yo qué sé, pues siempre digo lo mismo, ¿no? De, yo qué sé, Juan, estás muy serio, es que te quería decir, y no se ponen a cantar ahí en la piscina o donde estén, ¿no? Vale. Pues esas canciones son canciones en euskera preexistentes, canciones muy famosas. Vale. Y hay que adaptarlas. A nosotros nos dan la canción original y nos dicen, vale, esta canción de un grupo de punk de los 80, pues ahora tiene que aparecer en un contexto romántico de pareja. Y esa canción, manteniendo la letra y la melodía y la armonía originales, la cambiamos radicalmente a otro estilo. Igual es una canción de punk que de repente es un tema de ska, o es una balada que de repente hacemos que sea un tema de salsa, un reggaetón, ¿no? Lo que sea. Sí, vale. Eso es lo que hace un arreglista, coger una materia prima y modificarla, bien sumándole elementos, bien cambiándolos, hacer que esa materia prima sea otra cosa distinta, pero sin perder los elementos primos. Vale. Un orquestador no puede cambiar ni una nota de lo que ha escrito el compositor. Vale. El compositor ha puesto ahí, tiene que seguir ahí. Lo que sí puede hacer es decir, ¿te parece que, yo qué sé, que esto que tienes en los contrabajos en esta octava lo subamos una octava? ¿O te parece que esto que tienes en la flauta, en vez de la flauta, lo haga el corno inglés? Mira, aquí voy a doblar el clarinete con los violines segundos, ¿no? Esto es lo que puede hacer un orquestador. Esto, o en una versión muy radical, coger el sketch de piano y ese sketch de piano transformarlo a un cuarteto de cuerda, ¿vale? Una composición para piano, transformarla en un cuarteto de cuerda, pero sin cambiar ni una sola nota. Todo lo que el compositor ha puesto ahí tiene que seguir estando ahí. La composición no se cambia. Vale. Es jugar con la paleta de colores. Vale. Pero lo que dices, en un ejemplo radical sería, por ejemplo, eso, de piano a cuarteto o tal. Orquesta, sí, eso es. Pero normalmente, ¿qué es lo que, entonces, volviendo a la pregunta de antes, qué es lo que le llegaría a un orquestador de parte del compositor? Eso, un boceto a piano, por ejemplo, y... Un orquestador puede entrar en la industria actual a trabajar en dos fases. La fase 1 es directamente en el secuenciador, ¿vale? Digamos, no hay algo fijo que te pase el compositor, depende del compositor. Hay compositores o depende de la producción. Hay veces que el compositor te pasa ya algo, no un boceto, sino algo muy estructurado, casi para orquesta completa. Otras veces puede ser algo para piano que tienes que amoldar a una plantilla. Depende del tiempo que haya, depende del compositor, depende de la producción, depende de muchas cosas. Pero se puede entrar a trabajar en dos fases. Una, directamente en el secuenciador. Trabajas directamente estando en el orquestador y maqueta, que va a escuchar luego el director, ¿vale? El compositor te pasa un boceto de esa maqueta y tú completas esa maqueta para enviársela al director o a la directora para que la apruebe o la desapruebe. Otras veces entras ya en otra fase de la producción, que es el compositor lo ha compuesto y orquestado todo en Logic, se lo ha enviado al director, el director ya lo ha aprobado y esa maqueta completa la tienes que pasar a la partitura, ¿vale? Directamente coges el MIDI y lo pasas a la partitura. Aún así, habrá muchas decisiones creativas que puedas tomar en la propia partitura. Aunque la maqueta esté completa ya y sea orquestal, digamos, en ese paso a la partitura habrá muchísimas decisiones creativas que puedas tomar también como orquestador. No, por supuesto. O sea, a mí me daría un poco de miedo, porque, también podría ser que igual el compositor hubiera hecho algo que luego en una orquesta real tú sepas como orquestadora que igual no va a funcionar muy bien y ese tipo de cosas. Claro. Ahí tu deber es decirle, oye, claro, mira, vamos a hacer aquí esta cosa, ¿te parece bien que cambiemos esto? O si metes aquí la flauta por el grave y está tocando todo a reventar, pues no se va a oír, ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, eso es lo que de eso se encarga el orquestador precisamente. Eso es, sí. Eso es. Vale. Incluso no tiene solo que ver con que el compositor no controle bien la orquesta, que a veces sí. A veces que el compositor o la compositora controlan muy bien la orquesta, pero todos cuando trabajamos en un secuenciador en vez de en una partitura, trabajamos de otra manera, mucho más a grosso modo. Tenemos una pista ahí con todas las cuerdas sonando.
es una manera de hacer el trabajo lo más rápido y eficaz posible. Cuando traduces Vale. eso a la partitura, muchas cosas no tienen sentido. En la partitura se ve todo clarísimo, o sea, se ve la orquesta y se ve si va a funcionar o no va a funcionar. Y ahí Ujú. lo que haces es coger el programa de partituras, Sibelius, que es con el que trabajo yo, e ir poniéndole pegatines al compositor, ¿no? ¿Aquí qué te parece que haga esto? Jo, aquí Ah, has hecho no sé qué y yo creo que quedaría mejor de esta otra manera. Y entonces se lo envías y esa persona te lo devuelve. Adelante con esto. Esto, mira, no, prefiero que como lo tenía yo, aunque vaya a funcionar, aunque lo quiero así, ¿no? Se trabaja de esta manera, todo el rato en un vale. feedback. La última palabra la tiene siempre el compositor, por supuesto. Por Ostras, supuesto. vale, vale, vale. Vale, entonces, volviendo a lo que te decía antes, entonces es más habitual, igual que te manden una maqueta un poquito ya más orquestal que un simple boceto a piano, Es que entonces. hay de todo tipo de O sea, escenarios. bueno, depende, claro, Todo depende tipo de de quién, escenarios y con todo quién tipo de trabajes. compositores, todo tipo de producciones, todo tipo de plazos. Varía en base a muchos elementos. Varía en base a muchos elementos. Sí. Pero es, bueno, no lo sé, igual me estoy confundiendo, pero es objetivamente más trabajo que te manden un boceto a piano con dos voces, ¿no? Y que te digan, no, lo quiero con orquesta sinfónica, igual solo hay dos voces. Eso un orquestador objetivamente tiene que añadir mucho. O bueno, igual eso no pasa, igual es una... Si solo No lo hubiera sé. dos voces, esa. Si Ah, solo vale, hubiera dos voces, quiero decir, yo ahí puedo meter toda la orquesta, pero musicalmente no va a haber más que lo que está en el piano. vale. Parece una tontería, pero hacer un buen sketch a piano es ya muy trabajoso al final, aunque lo que te llegue a ti sea un sketch a piano, está todo ahí ya. Y si el sketch es bueno, está todo ahí. De alguna manera, Sí, todos los elementos están ahí. Tú ahora lo que tienes que hacer con eso es darle color. Es como si te llegara algo a tinta y tuvieras que colorearlo. Pero sí, si sí, sí. el sketch es bueno y el compositor es bueno, hay un trabajo muy arduo ya ahí. Vale, Y, vale, vale. y hay veces que me llego también, he trabajado con personas que igual se han puesto a orquestar, pero no controlaban bien la orquesta y luego el trabajo para el orquestador es muy trabajoso también. Así que yo diría que el trabajo del orquestador es siempre más agradecido, más agradable de hacer, más agradecido y más sencillo en cierto modo, aunque la música sea muy difícil, cuando el compositor es un buen compositor. Claro, Lo que te llegue esté bien hecho, claro, claro, vale. sea lo que sea. Vale, vale. No, claro, yo estaba también pensando que de algún modo igual el orquestador sí que podía meter cosas, o sea, no quitar ni nada de eso, pero igual meter, tipo, yo qué sé, pues aquí sé el acorde que es, pues voy a desarrollarlo, a desarrollar esta armonía. Igual en el piano solo te aparece en el bajo, yo qué sé, un fa, y ¿Sí? en la mano derecha te aparece un la, y tú pues añades un do, ¿no? Porque es... No, no lo Vale, puedes vale, hacer. vale, A vale, ver, vale, a vale, ver, vale. a ver, esta es la teoría, ¿eh? Quiero decir, si tú tienes muchísima confianza con el compositor o ser proactivo siempre está bien, ¿eh? Quiero decir, Ujú, ujú. quizá lo puedes hacer y ponlo, aquí te he añadido el do. Y quizá te diga, pues es que no quiero el do, que quería el Claro. acorde sin la quinta, ¿no? Eh, sí, eso ya sería arreglar. Eso sería arreglar. El Ah, orquestador no vale, puede tocar ni una, no puede modificar nada. Lo único que puede hacer es colorear con esa materia prima. vale. Ahora, a veces se hace, y si hay confianza con la persona que compone, seguramente tengas las puertas abiertas a arreglar un poco, ¿vale? Sí. Mm. Y sí, igual incluso si él te imagino que también te puede matizar cosas, igual que tú le dices notitas, igual él te dice, no, pues es que aquí, cuidado, no metas ninguna quinta, solo quiero acordes de primera y tercera o primera y quinta y que suene muy así. Cuidado con esto, ¿no? Ese tipo de cosas Claro, que es un totalmente. poco de cajón también, la verdad, eso. Totalmente. Siempre te Vale, viene todo lo que se claro. intercambia, viene con notas. Cuando te llega también la sesión de Logic, ¿no? Que es a partir de lo que orquestas, ya sea en el propio Logic o ya sea para pasar a la Ujú, partitura, te ujú. suelen venir también notas en Logic de así es como lo quiero, ¿no? Sí. Ostras. Creo que es muy importante tener una relación de confianza entre compositor-orquestador y luego que sí que es importante entenderse en lo musical entre compositor y orquestador. Sí. Ujú. A Como mí me para parece tener una musicalidad común o algo así. sí, es que a mí me parece eso precisamente me parece súper difícil, porque en el fondo estás dividiendo, bueno, a mi parecer, estás como dividiendo una tarea en dos y,
y tiene mucho de creativo seleccionar los instrumentos que van a tocar una melodía o seleccionar cómo vas a distribuir el acompañamiento o los bajos y todo eso. Entonces a mí me daría, como compositor, me daría como muchísima cosa hacerlo. Si ya me da cosa que me mezclen las cosas, y a veces por tiempo y presupuesto pues me lo pude permitir, y al final siempre acabas metiendo mano porque salen algunos instrumentos que prefieres que estén un poco más tapados o algo así. No te hablo ya de temas orquestales porque yo ya hago otras cosas también. Y precisamente para esas es para las que cuento con un mezclador, ¿no? Para temas, por ejemplo, con guitarras o tipo banda de rock o algo así, que ya eso se me da muy mal a mí mezclarlo, pues ahí sí que cuento con 100% con alguien porque se me da fatal. Y en orquesta, pues al final, como he escuchado un poco más y he tocado y tal, entiendo un pelín más cómo puede sonar, ¿no? Ujú. Pero que al final me es imposible que el mezclador, por ejemplo, en mi caso, haga algo y yo diga, perfecto, ya está. Entonces siempre acabamos ahí estando horas y horas y horas retocando cosas. Me daría mucha cosa. Ujú. Pero es que al final, claro, entendiendo los plazos y entendiendo todo esto, si son producciones grandes, Creo que que es... la verdad es que muchos compositores trabajan siempre con el mismo orquestador, o es muy habitual, igual no solo con uno, ¿no? Igual con tres, pero generalmente yo creo que se suele generar una relación de confianza entre compositor y orquestador. Y luego es verdad que muchas veces la música, eso que muchas veces no es un sketch de piano, este es un caso extremo, muchas veces Vale. la música viene ya medio orquestada o planteada. Muchas maneras en las que puede darse el caso, pero sí que es importante tener una relación de confianza entre compositor y orquestador, sí, sí. Eso, hace poco estuve en una charla, bueno, di una charla, ¿no? Con dos compositores, Ujú. y uno de ellos era un compositor ya de la vieja escuela, y él decía eso: yo es que siempre he orquestado lo mío, no entiendo cómo se puede delegar algo tan importante, ¿no? Bueno, pues es trabajo en equipo, no sé, es trabajo en equipo. Yo creo que está muy bien. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Yo soy Claro, claro. orquestadora. No, pero claro, al final es un poco, yo creo que lo de siempre, que tú a base de, como compositor, a base de pedir o hacer ver lo que quieres musicalmente y artísticamente, el orquestador te empieza a entender y se produce ahí un feedback que al final, pues al final es lo que es un equipo, ¿no? Y que un Sí, equipo funcione, ¿no? sí. Lo que pasa es que a mí se me da muy mal trabajar en equipo. O sea, Yo entonces también, eso lo de todas tendría que maneras, arreglar. yo también soy individualista. A mí también me cuesta mucho trabajar en equipo, ¿eh? Pero es verdad que los equipos en el departamento musical en cine, pese a ser un equipo, no se trabaja de una manera muy individual dentro del equipo, con los Ujú. roles completamente establecidos. Entonces hay una sensación de cooperación, hay una sensación más de toma y daca, de compartir, de yo te Ujú. envío, tú me respondes, pero no hay tanto una sensación de tener que ceder o de tener que... Al Vale. final cada uno desempeña su labor. Por eso yo funciono bien ahí, ¿eh? Porque a mí también se me da muy mal trabajar en equipo. Bueno, de hecho, trabajo sola, soy autora, quiero decir, toda mi vida he ido dirigiendo mis pasos hacia el trabajo individual, porque a mí también se me daba muy mal en la uni hacer trabajos en equipo, no funciono bien ahí tampoco. Ujú. Pero en este departamento musical, de hecho, puede estar uno en Barcelona, otro en Mallorca, otro en Madrid y yo en Bilbao, ¿no? Se trabaja de una manera muy solitaria, realmente. Así Vale, que vale. está guay porque sí que siento que trabajo de sola y haciendo, desempeñando mi labor, digamos, pero a la vez tener ese equipo que no está contigo, pero con el que hay un toma y daca continuo y con el que, generalmente yo he tenido muy buenas experiencias, ¿no? De Ujú. esos equipos musicales. Sí hay tiene la parte buena, o sea, está la parte buena de lo individual, pero tiene también esa parte buena de lo grupal, de en condiciones muy adversas o de muchísimo estrés, sentir que estamos juntos, que son las 5 Claro. de la mañana, llevo sin dormir no sé cuántas horas, y que en Madrid hay otra persona que está exactamente igual que yo, con la que estamos chateando para sacar esto adelante. Y Ya, eso entiendo. eh, ayuda a sacar el trabajo adelante. Sin Mm. quitar la parte de trabajo individual, ¿no? De que yo estoy haciendo lo mío y esa persona haciendo lo suyo. No Sí, sé. eso también lo entiendo y también lo comparto. O sea, cuando he trabajado con otra persona, el hecho de que yo saber que hay otra persona que también está currando y tal, a mí
ya solo por respeto a esa persona y por que salga el proyecto y ese tipo de cosas, te pones a trabajar. Eso a mí también me pasa. Y ese sentimiento de equipo y de venga, vamos a hacer que esto funcione, ¿no? Eso es, sin Eso tener que también estar mola. codo con codo tomando cada Ni decisión siquiera, juntos. O claro, sea, quiero decir, claro. cada uno desempeña su rol y toma sus decisiones. Con la Mm, última palabra siempre la tendrá el compositor, siempre. sí, Pero bueno, normalmente el compositor suele, sí, hombre, suele delegar un poco, ¿no? claro. Eso, sin poner en jaque esta labor individual, pero sí con ese sentimiento de equipo de estamos remando todos por Sí, sacar sí. esto adelante, cada uno haciendo lo suyo. Sí. Vale. Me gustaría también ir a lo práctico en el momento en el que ya se graba, o sea, en el momento tú ya has orquestado, ya se ha dado el visto bueno a todo. ¿Quién está en la grabación más asustado? ¿El orquestador o el compositor? ¡Buah! Porque, claro, el orquestador es 100% directamente responsable de lo que está ahí Directamente escrito. responsable. Sí. Claro. No tengo la respuesta a esta pregunta, Vale. pero. Yo he estado como orquestadora muchas veces asustada, pensando, ¿funcionará esto que he puesto yo en la partitura? Sobre todo cuando he arriesgado un poco o he experimentado un poco o no sé, ¿no? Sobre todo también en mis primeras películas, cuando todavía tenía menos experiencia como orquestadora. Yo diría que ambos, no lo sé, no lo Mm, sé. Yo le he quitado ya mucho hierro, ¿eh? Generalmente sí. ya voy sobre seguro, sabiendo que lo que he escrito va a funcionar, porque ya he hecho muchas películas. Pero, por ejemplo, Ujú. dentro de unos días se estrena en Madrid una zarzuela que acabo de orquestar, que no tiene nada que ver con el cine, es música para concierto. Y estoy nerviosa, sí, bueno, creo que va a quedar precioso, ¿eh? Pero claro que estoy nerviosa de, bueno, a ver cómo suena esto, ¿no? En lo que hemos puesto tanto mimo y tanto curro. ¿Es por el hecho de que sea una zarzuela? Es ¿O por el por...? hecho de que es música para concierto, que es Ujú. sutilmente diferente que la música cinematográfica, que además de la orquesta implica también un coro, unos solistas, bueno, que tiene mucha envergadura el trabajo. Ujú. ¿Quién es? Bueno, imagino que es en la zarzuela y la estrena la Es en Orcam el o... teatro, sí, es con la Orcam y es en el Teatro Canal. ¿Canal? Ah, en el canal, en los teatros del canal. Eso ¿Cuándo es. has dicho que era? Pues la semana que viene, el día 7 El día 7, de vale. julio. Vale, me lo apunto. Sí. Va a ¿Estarás estar por muy allí bien, ¿eh? Sí, o estaré por no? allí, sí, ¿Sí? sí, estaré por allí, sufriendo. No. A ver si podemos ir. No, hombre, a ver si podemos ir. Sí, sí. Recluto a la gente. Estaré por allí, sí, sí. De hecho, voy a ir de Bilbao ese día porque me hace mucha ilusión. Hemos trabajado Sí. muy duro Sí, sí, ha sido un trabajo difícil y Ujú, de mucha envergadura, sí. ujú. Bueno, me salen un montón de preguntas conforme vas diciendo cosas, pero para no irnos demasiado, el de... Ay, se me ha ido la pinza, se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué te iba a decir? Estaba hablándote de quién está más asustado. Ah, ¿Ah, sí. sí? Por ejemplo, esto que dices de, mira, pues estaba a las 10 de la noche el día de antes arreglando bueno, orquestando unas partituras para que se grababan ya mañana. Y no sé, yo estaría asustadísimo. Entiendo que conforme vas haciendo las cosas ya le quitas un poco de hierro, como tú dices, pero ¿te ha pasado alguna vez, yo qué sé, que has escrito sin transportar algo y luego ha llegado al día de la grabación y... Claro que sí. Hay un margen Ostras. de error brutal Uf, trabajando en cine. Hay un margen de error brutal. Piensa que ha habido alguna producción, recuerdo una producción que en 50 horas, en las últimas 50 horas antes de la grabación dormí 1 y media. Al uf, final del proceso no sabía ni cómo me llamaba. Me acuerdo que tenía un vaso de agua delante y no era capaz de alcanzarlo. Quiero decir, ya situaciones muy insalubres. En ese tipo de ostras. situaciones, con el estrés que tienen mucho que ver con que el director o directora de la película está aprobando bloques a horas de grabar, ¿no? Cuando ya no, cuando ya en situación in extremis. No por su culpa, Sí, es el cúmulo de... un cúmulo, es un error de cómo funciona la industria, ¿no? En Ya. esa situación eh, es un estrés y ansiedad brutales y el margen de error es muy grande, claro. O sea, sueño trabajar a toda velocidad, claro, puede haber de todo. Y estamos hablando de que una película son 45 minutos de música, vamos a decir, son hojas y hojas de partituras.
partituras generales para el director y partes individuales para cada músico. Puede haber de todo. Puede haber que el clarinete bajo esté en clave de fa en vez de clave de sol, que la partitura de trompa del bloque no sé qué no tenga números de compás. Puede pasar de todo, sí. Con el tiempo, vamos a ver, yo trabajo con un método o sea, con los años me he ido haciendo un método que voy siguiendo, no voy por puntos. Primero esto, luego esto, voy siguiendo una lista, ¿no? Para minimizar el margen de error. Entonces, bueno, aún así, claro que pueden pasar cosas. Con el tiempo le he quitado hierro. Si en una partitura faltan números de compás, pues bueno, a ver, por supuesto, lo vamos a dar todo para que eso no ocurra. Pero si ocurre un día puntual, bueno, pues ya está, ha ocurrido. Solucionemos el problema una vez pase, ¿no? Y ya está. O sea, entiendo entonces que en el momento de grabación, pongamos que es una orquesta, el orquestador está ahí. O sea, está ahí atento, sí, ¿no? Porque si suena algo, o igual si has escrito algo, por ejemplo, en otra clave, y los músicos van ahí y lo tocan. Sí. Entiendo. Igual no se dan tampoco de hecho, cuenta, en mi experiencia grabamos mucho en remoto. Se graba mucho, a veces grabamos también con orquestas aquí, pero grabamos mucho en Budapest, en Bratislava, en el este. Y eso significa que no estás ahí, estás en tu casa, vale. Quizá en pijama, no. Bueno, a veces sí, ¿no? Vale. Siguiendo la grabación mediante, bueno, una plataforma en la que escuchas el audio a alta calidad y un chat en el que hablas con alguien que está allí dándole las instrucciones que tú des al director. El orquestador no tiene por qué estar necesariamente, sobre todo cuando el compositor controla muy bien la orquesta y tiene las partituras delante, no hace falta. Generalmente yo suelo intentar estar, quizá no toda la grabación, quizá un cacho, sí. Si hay problemas en el momento, bueno, el problema más drástico podría ser que haya que volver a enviarles una partitura. No suele ocurrir tanto, suelen ser problemas menores que se solventan un poco como buenamente se puede. La cuestión es que, claro, suele haber presupuesto para contratar a la orquesta una serie de horas, siempre va muy justa la cosa y hay que intentar evitar preguntas todo lo que se pueda. Quiero decir, si el trompa no tiene números de compás va a tener que pasar un rato apuntándolos, ¿no? Quiero decir, hay que evitar las pausas, todo lo que se pueda. Entonces, todas las cagadas que haya hecho el orquestador se van a plasmar en errores en esa grabación. Muchas veces no hay vuelta atrás, quiero decir. Los errores habrá que solventarlos en el momento, pues con preguntas, tiempos de espera, etcétera. Pero bueno, he aprendido a quitar hierro y a saber que siempre habrá alguna cosa. Un fa que pone que es sostenido y era natural, un sol que tiene que ser un la y hay errores en las partituras, ¿no? Pero en cientos de páginas de partituras, es normal que haya pequeñas cosas. Ya, ostras. Y esto, dices, normalmente en España, ¿no hay así una orquesta que se dedique a grabar para cine, como por ejemplo está la Sincron o las orquestas esas así famosas europeas que ya parece que es lo más sencillo y lo más que se puede permitir una producción para cine, ¿no? Porque es como, da la sensación que lo tienen un poco ahí planificado ya, de llegar, tocan, está todo preparado, graban y ala. Y eso es lo que hacen y lo tienen así montado para que tarde poco tiempo y todo esto. ¿En España hay algún teatro, alguna orquesta que se dedica a estas cosas? ¿O? Que yo sepa, no. Hay compositores que graban siempre con orquestas españolas. Fernando Velázquez, la Sinfónica de Euskadi, pero la Sinfónica de Euskadi no es una orquesta dedicada expresamente a grabar bandas sonoras. Lo que pasa es que tienen mucha relación con él y graban su música. No, hay orquestas de funcionarios, ¿no? O orquestas estables, la Sinfónica de Murcia o la de Bilbao, la que sea, que en determinados casos pueden grabar una banda sonora, pero no es el concepto de la Synchron o de las orquestas que hay en el este, que son fábricas de grabar bandas sonoras. Exacto. Graban con menos mimo, pero con mucha efectividad y lo tienen todo montado para recibir las partituras X horas antes, pocas, leer a primera vista y pueden estar a las 9 de la mañana grabando una banda sonora para Alemania, a la tarde un anuncio de publicidad para no sé quién y a la noche un cortometraje para no sé quién, ¿no? O sea... Es increíble. O sea, me parece increíble que funcione. Sí, es trabajo en serie, es como... es una fábrica de música. Claro, y bueno, esto es lo que decías, que hay que agilizar todos los procesos, entonces en eso entra también, entiendo, escribir de la manera más sencilla para los músicos, porque a veces, yo por ejemplo soy muy enrevesado, pero en el fondo
lo hacen un sampler. Las cosas que yo hago y bueno, intento que suene realista, pero al final es un sampler. Entonces, si te pones ahí a hacer polirritmias, cosas extrañas que cuesta de leer a primera vista de verdad, o sea que un músico profesional tiene que parar y decir, oye, vamos a ver cómo suena esto, ¿sería un problema o no? Porque quizá artísticamente, musicalmente, es lo que quieres hacer, o bueno, lo que el compositor quiere. Y si se ve obligado a hacer que la producción y la grabación sea más rápida, igual tiene que prescindir de eso. ¿Lo has visto Pues alguna vez que hay algún problema de eso? claro que lo he Esto es visto. complicado, tal. Claro que lo he visto. A ver, ¿qué implica? Que van a tener que hacer muchísimas más tomas para tenerlo. Son orquestas de muy buenos músicos, muy efectivas, pero claro, van a tener que hacer, si la música es difícil, van a necesitar más tiempo y más tomas. Y eso se traduce en dinero al final, Ya. porque con X dinero contratas X horas. Y son orquestas que funcionan, quiero decir, bueno, como tienen que hacer. O sea, hay unas horas de pausa estipuladas y si tú has contratado hasta las 2, a las 2 se van a levantar, obviamente, es Sí, lo que sí, tienen sí, que sí, hacer, o sí, sea, no sí, tengo claro, claro. nada que decir al respecto, como tiene que ser. Pero es verdad que eso, que si la música es muy compleja, pues se va a traducir en que van a necesitar más tiempo y entonces tú tendrás que Mm. prever que necesitas contratar más horas de grabación. Vale, vale. Jo, es que son muchas cosas entre los plazos de composición, luego el tema de la orquestación, si hay que hacer arreglos, y luego grabar y mezclar. Si se tiene que hacer tan rápido, es que no deja de sorprenderme que haya bandas sonoras, o sea, no quiero decir con esto nada, pero que haya bandas sonoras buenas, en el sentido de, joder, es que con más tiempo seguro que se podrían hacer cosas muchísimo mejores, que ya se hacen cosas buenas, claro que sí, y no Ujú. estoy diciendo que no y tal, pero ¿cómo vas a estar, tú qué dices, 50 horas durmiendo una? Seguro que hiciste súper buen trabajo, ¿no? Pero quiero decir, ¿cómo una persona puede estar trabajando así, ¿sabes? En algo creativo y artístico, que ya no te digo que sea, yo qué sé, hacer algo mecánico Ujú, o algo ujú, así, ¿no? ujú. Sí, No deja de pensar eso. sí. Vamos a ver. Lo primero es que yo reivindico mucho que hay que cambiar un poco la industria, no tanto, lo primero de todo, no tanto pensando en el resultado final, sino pensando en la salubridad de los que trabajamos en ella, porque a veces realmente trabajamos en condiciones de, no sé, semi-esclavitud, que es Ya, autoesclavitud, pero ya. vale, en cuanto al resultado, a ver, pienso que lo que hay es poco, a ver, con el tiempo vas cogiendo recursos. Yo me acuerdo cuando llegué, estudié en Berkeley, ¿no? Un Ujú. máster. Cuando llegué a Berkeley, yo ya tenía experiencia como compositora, algo en televisión y tal, pero poca. Y cuando llegué a Berkeley, me acuerdo que nos pidieron componer de la primera semana, para el jueves que viene, tienes que componer 1 minuto y medio de música. Y dije, ¿qué? 1 minuto y medio en una semana me pareció. Dije, ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible. Bueno, ahora he llegado a hacer 50 minutos de música de tele en 2 semanas, ¿no? Alguna vez. Ostras. ¿Qué es lo que tiene esto? A ver, vas cogiendo muchos recursos como para poder componer rápido, ¿vale? Pero lo que no hay es tiempo de búsqueda, de experimentación. Eso es lo que siento a Eso veces yo es. que no tengo. Que tengo que tirar de recursos porque no tengo tiempo real para sentarme y hacer una búsqueda y eso, experimentar. Es un poco un trabajo, un poco tirar de oficio, ¿no? Ujú. Muchas veces, siempre, ¿eh? Hay veces que sí tienes tiempo para hacer una búsqueda. Así que eso, no diría que el resultado tenga que ser, o sea, el resultado no tiene por qué ser malo porque al final tiras mucho de recursos, pero es verdad que yo sí siento a veces que no tengo tiempo para eso, como para experimentar, para buscar caminos nuevos y todas estas cosas. Claro, o Eso sea, es. no, lo que yo digo, o sea, las cosas que salen, yo pienso que son buenas, pero al final, esa banda sonora que está súper hecha a medida de esa película, me parece imposible hacerla con esos plazos. Pero yo tampoco he trabajado en cine y tampoco me puedo hacer a la idea de esta locura. Se Pero hacen a no lo veces con sé. plazos terriblemente Sí. cortos. Se hacen. O sea, bueno, yo imagino que, yo qué sé, no sé, por poner un ejemplo muy tonto y muy fácil que viene así de primera, John Williams, por ejemplo, con Harry Potter, que tiene una aura así muy especial, unos instrumentos seleccionados, bueno, al final es orquesta y tal. Bueno, estoy pensando en la celesta, pero realmente eso es solo un tema, Ujú, el tema así ujú. famoso de Harry Potter. Sí.
Ahí en la producción de Harry Potter hubo, por ejemplo, esos problemas de tiempo también. No lo sé. Intuimos que sí. No lo O... sé, la verdad es que no lo sé, pero es muy posible. Hace poco, leyendo un libro de historia del cine, había una cita, que no lo recuerdo con exactitud, pero una cita de Rothschild, no sé, de un compositor de los clásicos, no me acuerdo quién era, Max Steiner igual, bueno, de un Sí, compositor del Hollywood clásico, ¿no? De los años sí. 40. No me acuerdo cómo era la cita, pero decía, si quieres dedicarte a esto ya puedes tener verdadera vocación, porque muchas veces duelen tanto los ojos y el corazón del sueño que se pasa, no sé cómo era la cita, pero Ostras. recuerdo que la leí y pensé, es que sigue siendo igual, entonces... Sí, Era igual, vale. era así entonces y es así ahora. Y era así en el Hollywood de los años 40 y es así en el cine español, en el que se trabaja de una manera mucho más artesanal en 2022. O sea que Vale. seguramente es algo muy extensible a la profesión, ¿no? O algo así. Vale, Luego, vale. eso sí, lo que sí que pienso es que yo al menos tengo como una especie de síndrome o algo así, que creo que es algo extendido a más gente, que es que hay veces que cuando tienes el plazo muy lejos y dices, ¡buah, genial! Esta vez tengo tiempo para experimentar, Sí, ¿no? sí. Voy yendo al estudio un día y otro y voy y desecho todo lo que hago. Y me encuentro a 5 días de la entrega, por decir algo, sin ni una sola nota escrita. Y de repente, cuando la entrega está aquí, hay una bombilla que se enciende en mi cabeza y de repente, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, es como que Sí. llega la inspiración de golpe, ¿no? A bloque, Porque ¿no? tiene que llegar, claro. Porque tiene que llegar. Pero esto ocurre también. Así que hay veces que también, aunque defiendo fervientemente unos plazos más, un poquito más, no sé, amables, Mm. es verdad que bajo presión y con la amenaza de la fecha final cerca, es cuando yo personalmente también más rindo. O sea que, bueno, hay una Sí. mezcla de ambas cosas. Yo te doy, desde mi experiencia, te doy también la razón 100% y también que a veces, a mí me pasa también, cometía ese error de romantizar a veces demasiado la idea de, no, esto tiene que ser perfecto en el momento perfecto, adecuado y voy a pensar horas y horas y horas qué instrumentos voy a utilizar. Pero, o sea, no las horas que se usan, sino una cantidad de horas que dices, Sí, pero sí, ingente. ¿por qué haces eso, no? Sí, Y luego llega la fecha y haces pam, 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 y lo sacas y dices, y luego lo escuchas al mes y dices, pues está bien, es que sí, está muy bien. sí, 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 sí. Y en el fondo a mí me pasa eso, que romantizaba a veces un poco demasiado con el tema de que, bueno, pues esto es arte, ¿no? Pues me tengo que hacer esto Sí, muy, ¿no? A sí, veces me pasaba eso. Y sí. puede que así sea por el que funciona, ¿no? Esta industria, ¿no? Sí, sí. Luego, Yo la sí, verdad dime. es que eso, no sé si es que se me enciende, si realmente la inspiración se enciende cuando la amenaza está aquí, o simplemente es eso, ¿no? Que cuando tú tienes muchísimo tiempo por delante, lo desechas todo. Porque todo Mm, te parece, a mí al menos, todo lo que, eso más como compositora, que como orquestadora. Como cuando compongo, todo lo que voy haciendo me parece mediocre. Digo, esto es una mediocridad, que mm, esto es, o ujú. sea, cuando la fecha está aquí, no sé si es que de repente me surge el tema de mi vida o simplemente es que como la amenaza está tan cerca, ese tema que compongo directamente me parece el tema de mi vida porque no queda otra, ¿no? No lo sé, realmente no lo Sí, sé. yo personalmente me concentro mucho. O sea, cuando está la deadline, es como, vale, tengo que hacer esto en poco tiempo y tiene que ser muy bueno. Sí, eso es, eso es, Y es un poco, un poco lo que sale. Es eso es. súper curioso, es súper curioso. Y no, y ahora que lo dices tú le doy mucho más valor, Sí, cruel, porque es cruel, es cruel. sí, es verdad, porque es eso, tienes tiempo y lo que Ojalá haces es pudieras hacerlo de desperdiciar. primeras. Totalmente. En vez de decir, Sí, sí. por favor, si lo voy a hacer en 20 horas al final, porque no lo hago en 20 horas ahora y luego tengo 70 de tiempo libre para Sí, irme al sí, monte, ¿no? sí, sí. Es una pequeña tortura Sí, griega sí, esta total, labor. totalmente. Sí, Bueno, luego, sin dar demasiados datos, el tema de que has mencionado antes, de presupuesto, sí. normalmente en cine, yo he escuchado a algún profesor, incluso de la escuela, lo hemos hablado alguna vez, por ejemplo, en España se suele destinar demasiado poco de la producción de lo que es toda la peli, hablando de cine, a la música, que igual es un 1% Creo que es un o... 1%. No soy ninguna experta en esto, ¿eh? No tengo los datos, pero de hoy, o sea, por lo que me quiere sonar y sé, creo que ronda el 1%, sí. Que es Pero poco, es que es es algo que poco. está como estipulado, que se dice, no, en una producción tiene que ser
un 1%, porque me parece raro. Varía, no siempre es el 1%, pero es como Vale. un porcentaje usual o como, no sé, que se Ya. suele dar un poco por sentado o algo así. Pero no me hagas mucho caso Ostras. con esto, porque no Vale, soy vale. ninguna experta en presupuestos. Ninguna experta. No, vale. Pero bueno, lo que se dice, que habrá que ver también si es verdad, o lo que me han dicho a mí, profes, es que, por ejemplo, en Estados Unidos se tiende más hacia el 10% Sí, que el 1%. sí. Claro. Y bueno, y ahí está, por ejemplo, el discurso que dio. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? La que dijo que no se puede pretender con el presupuesto que se dan sacar unas bandas Celtia sonoras. Montes. Celtia Montes, me salía Zelenka, que es un compositor renacentista que no tiene sentido, perdón. Que decía eso, ¿no? Que no se puede pretender con un presupuesto hacer las cosas que se hacen con el 10%, por ejemplo, Claro, ¿no? claro, Es. sí. Aún así, la Y. verdad es que mi mayor reivindicación está, bueno, en el tema presupuestero, por supuesto, pero mi mayor reivindicación ahora mismo tiene mucho más que ver con el tiempo, porque Vale. siento que es una profesión preciosa, pero que te va consumiendo, porque desde lo que te comentaba antes, desde junio del año pasado hasta noviembre, yo libré 4 días en total. Ya. Se trabaja de lunes a domingo y no puede ser, al final a todos nos gusta hacer otras cosas aparte de música, vamos, al menos a Hombre, mí. claro. No, que Al final, sí. la vida personal se resiente un poco, claro. Uf, qué miedo. O sea, es que es duro escuchar un poco esto. Sí, sentir que vives para trabajar, a veces sí, claro, claro, Mm, claro. Claro. Y me encanta, y vamos, la profesión en sí es preciosa, es sí. preciosa. No cambiaría de dedicarme a otra cosa, vamos, a mí me Ujú, encanta. ujú, A mí me encanta tanto componer como orquestar, pero es verdad que se trabaja muchísimo, muchísimo y ujú. con mucho estrés. Ya ves. Bueno, de este 1%, imagino que el que más se llevaría sería el compositor, ¿o no? Claro, sí, por Sí, supuesto, vale. por supuesto. Es que de hecho no te podría hablar de porcentajes. El compositor es la persona que coge ese 1% y Y lo decide gestiona, cómo ¿no? gestionarlo, claro, claro, como Claro. tiene, como tiene que ser. Realmente es que el compositor es la es el, es el líder del departamento, es la persona que está detrás de todo el proceso. La persona que más mérito tiene en un departamento musical es el compositor. Claro, es que es curioso. Esto lo hablo al final en todos los podcasts porque siempre me sale un poco lo mismo, que yo siempre he tenido la idea de que el compositor es un tipo que escribe una partitura y eso ha cambiado mucho desde que estudiábamos a Mozart, Claro, evidentemente, ¿no? claro. Y lo que comentaba también que en la SGAE, cuando te registras, el compositor se tiene que llevar mínimo un 10% de las royalties, pero la arreglista 16%, que es algo que a mí no entendía al principio. Luego te das cuenta de cómo ha cambiado el oficio del compositor y que se Mucho. hacen como cosas distintas. Entonces, por lo que comentas, es como que el compositor es el productor de sonido de ese proyecto o algo así, o el que escoge todas las cosas. Bueno, Sí. además de hacer la música, por supuesto, es el Es que el luego que toma escoge todas las la. decisiones en cuanto a la música. Es la persona que organiza un departamento para que su música suene como quiere que suene. En cuanto a todo, en cuanto a la propia composición, que la hará él o ella misma, Ujú. y en cuanto a todo lo demás del proceso, mezcla, orquestación, etcétera, eligiendo a las personas adecuadas. Y hay veces que hay compositores que lo hacen todo ellos, ¿eh? O que en determinados proyectos cuentan con un equipo y en determinados proyectos trabajan solos. Ujú, ujú. Porque, por lo que sea, porque de repente tienen Ya. más plazo y lo pueden hacer, porque hay compositores que sí trabajan solos porque se sienten más cómodos, o porque, no sé, o porque la música que les han pedido son capaces de hacerla completamente solos sin contar con nadie, ¿no? O sea Ujú, que. ujú. Vale. Hombre, entiendo que es normal también. Las producciones son distintas cada una y los Muy, presupuestos son muy distintos, distintas. entonces Presupuestos, entiendo, claro, tipo de música, minutaje de claro, música en la también, película. No es lo mismo una película que tiene 5 minutos de música que claro. una que tiene 50. O que es o 5 minutos de música a piano solo que 75 minutos de música orquestal. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Esos son dos mundos, no tiene nada que ver. Entonces ahí el principal responsable de cómo va a ser la banda sonora y el que tiene la última palabra, incluso frente al director, ¿es el compositor o no? O No. el director ya dice, cuidado. La última Vale, palabra vale, la vale, tiene el vale. director. Claro, claro, Vale, claro. claro, O sea, claro. claro. Tiene sentido. Sí,
Sí, Vale, claro, vale. sí, sí, sí. El compositor tiene la última palabra dentro del departamento musical, pero luego Claro. el compositor tiene que dar cuentas delante del director, que irá escuchando las músicas y le dirá, esto sí, esto no. Aquí esto me encanta, esto me gusta, pero aquí este instrumento que has metido no me gusta mucho. Ya. O, joder, aquí te he pedido que haya un poco de tensión, pero es que parece que va a aparecer un tío con un hacha, ¿no? O sea, el compositor, el director va modelando la música de su película y exigiéndole al Vale. compositor que la música vaya en tal o cual dirección, ¿no? Mm. Pero luego el compositor llega con esa información al equipo, a su equipo musical y va repartiendo roles y diciendo, bueno, pues un poco qué es lo que tiene que hacer cada uno. Ujú. Vale, vale, vale. Bueno, Nerea, no quiero alargarte más. Molaría un montón hablar de, por ejemplo, de cosas que has comentado ahora, de los theme tracks, por ejemplo, que me viene ahora porque en videojuegos a mí muchas veces es un problema el tema de los theme tracks. Me molaría también hablar de educación, que has dicho que has estudiado en Berkeley y este tipo de cosas, pero no sé si nos da tiempo. Por lo Bueno, menos a lo de los theme tracks. mencionemos estas dos cosas, ¿Sí? Sí, así pues. El tema de los Temtracks, que a mí me trae por el camino de la amargura a veces. Bueno, esto ya no es tanto de orquestación, sino de tú también como compositora, ¿no? Sí. ¿Cómo te has enfrentado a esto de los Temtracks? Para quien no lo sepa, son como pistas que se ponen en la película para más o menos hacerse una idea del el tempo, el mood que quiere el director, ¿no? Son músicas de referencia, eso es. De Te referencia pasan músicas de referencia temporales. diciendo quiero que mi música se parezca a esto, ¿no? Sí. Pues creo que los theme tracks tienen una parte buena y una parte mala. Uh-huh. La parte mala es que obviamente coartan en cierto aspecto tu libertad creadora. Sobre todo cuando el director o la directora está muy atado a los theme tracks y no se quiere despegar de esto, ¿no? Sí. Pero también tiene una parte buena, y es que a mí la libertad absoluta me abruma muchísimo, me puedo perder. Si puedo hacer cualquier cosa en el mundo, me pierdo. ¿Por dónde, ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo, no? Esto es un punto de partida. A mí me ayuda muchísimo a acotar. Pensar que me gusta mucho cuando, si tengo que componer, saber que tengo que componer una música que vaya en esta dirección, o que tengo que hacer aquí un tema que sea una bossa nova. Tener algo a lo que agarrarme, algo de lo que partir. No tener que partir absolutamente de cero con una libertad creadora total. Quizá también por eso me dedico a componer para cine. Me costaría mucho componer para concierto, porque yo no soy una persona, yo no compongo en mi tiempo libre ni hago mi obra, la verdad. Yo compongo siempre para otros, y es ahí donde me siento cómoda, trabajando por encargo, trabajando para cine, donde hay una película que ya cuenta mucho de por sí y a la que la música la película siempre manda, ¿no? La música tiene que de alguna manera adecuarse a contar esa historia que quiere el director, y si además me dan unos theme tracks en los que ya parto además de unas referencias musicales, generalmente lo suelo agradecer y me suele ayudar. Ahora, cuando el director o la directora está muy pegado a esos theme tracks y quiere que prácticamente plagies esos theme tracks, esto es horroroso y es un problema. Sí. Pero no me ha pasado mucho, ¿eh? Alguna vez puntual. No, generalmente. Ya, claro. Bueno, yo estoy un poco en la etapa esta idílica no, yo no quiero Temtras, yo quiero que elaboremos aquí y tal. Pero claro, luego te rechazan cinco cosas y ahí ya no te mola tanto. Claro, eso es. O tienes poco plazo para hacerlo, y entonces partir de algo, saber un poco cuál es la atmósfera, el lenguaje musical que le gusta a ese director, sobre todo cuando los theme tracks se parecen horrorosos, eso sí que es. Ahí yo intento llevarlo un poquito a mi terreno, ¿no? Pero cuando además los theme tracks los ves bien, te cuadran y compartes eso con el director, yo lo tiendo como una ayuda. Lo tiendo a ver como un punto de partida, algo de lo que partir. Aunque luego la música vaya por otros derroteros, pero algo de, no sé, el germen de algo. Sí, no, lo entiendo perfectamente. A mí me cuesta separarme de cuando escucho unos como lo analizo tanto que digo, es que al final no puedo hacer otra cosa que no sea como esto, porque si da esta sensación es porque utiliza esto y esto. Si yo lo utilizo hago lo mismo, entonces la verdad es que tengo bastante dilema actualmente con eso. Pero bueno, rápidamente, súper rápidamente, para el tema de yo qué sé, trabajar un poco en la industria. Si hay alguien que le está gustando un poco lo que está viendo de ser orquestador, ser compositor, todo esto, hoy en día la carrera de composición de conservatorio se enfoca más a música contemporánea, música
está mucho más elaborada, con un lenguaje que no tiene nada que ver con el tonal y este tipo de cosas. Entonces, tú has dicho que has estudiado en Berkeley. En Berkeley se orienta la composición a temas audiovisuales y ese tipo de cosas. Sí, Sí, ¿no? sí. De todas maneras, mi vida mi trayectoria es una trayectoria muy desordenada. No es una trayectoria de alguien que haya ido por ello desde el principio. Vale. Esto se lo cuento a la gente porque realmente mi caso es este caso de a cualquier edad se puede, no tienes por qué en la vida se puede cambiar de rumbo muchas veces. Es un poco, este es mi caso, ¿vale? A Sí, día sí, de sí. hoy trabajo en cine, en producciones grandes, con directores, o sea, compositores importantes, quiero decir, pero yo no fui directamente hacia eso, ¿no? Yo estudié comunicación audiovisual en la Ujú. universidad. Yo estudié el grado medio de música, ya tenía ahí una Sí. base. Y me iba a hacer el superior, pero al final, por circunstancias vitales, decidí no estudiar Claro. violín en el superior y me fui a hacer comunicación audiovisual. Y después de eso, he dado pues muchas vueltas. Durante muchos años tuve una empresa de gestión en la que trabajaba como intermediaria entre grupos de música y ayuntamientos, salas, como un poco hacía Ujú. labores de management. Durante Ujú. también toda mi veintena, yo ahora tengo 37 años, durante mi veintena me dediqué muchísimo a tocar música moderna sobre todo, a girar con bandas, toqué en una orquesta de tango, he tocado en muchas bandas de música moderna, ¿vale? Ujú. Estudié algo de jazz y empecé a hacer un poco por mi cuenta y de manera, bueno, autodidacta. Quiero decir, yo ya tenía mi Claro. formación de grado medio y había estudiado audiovisuales, había hecho también cursos de cine y tal. Empecé a trabajar un poco como compositora para televisión, hacer algunos arreglos para discos, etcétera, ¿no? Ujú. Ujú. Y con 28 años o 27 años me hice un máster en Madrid, en Catarina Gurska, que era un máster de música para audiovisuales. Y ahí, bueno, tuve contacto con profesores bastante buenos y tal, y aprendí un poco más. Y después, ya con 30 años, me fui a Berkeley a hacer un Ujú. máster Ujú. de música para cine, específicamente. Claro, especificado Sí, ya. específicamente. Para lo cual, bueno, pues tuve que reunir muchas becas porque el máster que ofrece Berkeley en Valencia tiene un precio desorbitado, ¿no? Pero es Sí. verdad que yo conseguí reunir becas con las que me costé prácticamente la totalidad del máster. Creo que es sencillamente fácil hacerlo. Ujú. Este máster se lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Para mí fue un punto de inflexión en mi vida. Cuando Ujú. acabé, conseguí mi primer trabajo en mi primera película y es verdad que a partir de ahí también es verdad que fui al máster muy concienzudamente. O sea, yo fui haciendo un esfuerzo económico, Claro. paré casi un año, trabajé poquísimos años y fue un máster muy intenso en el que me tuve que mudar a Valencia y estar viviendo allí un año trabajando muy poco, ¿no? Entonces fui a tope, fui a hacerlo bien. Ujú. Cuando Ujú. acabé el máster me salió mi primer curro, mi primera película y desde entonces, desde hace 7 años, he ido enlazando un proyecto tras otro. A día de hoy trabajo ya asiduamente y tengo todo el rato simultáneo proyectos, ¿no? Así que si a alguien le interesara esto, le diría que, pues que hay muchas maneras de llegar. Tampoco creo que Berkeley sea la única manera. El máster de Berkeley lo recomiendo muchísimo, pero, eh, jo, a, la, a mí Berkeley lo que me dio fue una red de gente, de profesores con Claro. los que después he trabajado, de gente con la que hice el máster, que son de todas partes del mundo, con los que después también he trabajado, con muchos de ellos, y me dio las herramientas para hacerme un buen dossier, un buen portfolio. Compuse mucho ese año, y ese año sí que compuse cosas mías, que después Ujú. en la industria no he tenido tanta posibilidad de componer. Compuse mi música. Eh, pero, sinceramente, si pienso en lo que yo sé, como orquestadora, como compositora, el 75% lo he ido adquiriendo a lo largo de la vida por mi simple curiosidad, porque desde hace años me interesan las partituras, he analizado mogollón, colecciono partituras, comparto, he analizado mogollón de películas con la partitura delante, me interesa la orquesta, lo he adquirido así, realmente. Y luego, Ujú. pues al final, esta vida mía, un poco desordenada, cada etapa de mi vida me ha ido dando cosas. La época de la uni me dio mucho de lo que sé de cine. La época en la que tocaba, con 18 años, música, tocaba en bandas de rock en un entorno super underground en Bilbao, pues me hizo conocer mogollón la música rockera de los 60, 70, 80, el soul, la música negra. Lo cogí esa época.
el mundo, en la época en la que he girado con grupos de tango, pues adquirí, o sea, cada época me ha ido dando pinceladas de manera que a día de hoy creo que tengo un conocimiento de la música bastante amplio, variopinto, en diferentes parámetros, estilos, no sé. Así que no tengo un consejo concreto, creo que cada persona tiene un camino. Ahora, creo que el que con 18 años estudia la carrera de composición, pues seguramente parte de una base muy rica y a partir de ahí podrá ir especializándose en esto o en aquello, ¿no? No creo que haya un camino, hay muchos y todos son... Sí. Fijarse en algo porque lo ha hecho X persona no tiene por qué tampoco funcionar, solo hay que encontrar lo que, yo creo, ¿no? Lo que está en tus posibilidades para ir avanzando, ¿no? Y al final tú no vas a ser Nerea, o sea, Nerea es Nerea y tú serás tú. Si tocas, yo qué sé, el acordeón, pues eso que tendrás que Nerea no tiene, creo, no sé, igual sí. Algo así, eso es. Algo así, cada uno se hace su camino. Eso pues Nerea, estoy agradecidísimo, de verdad, de corazón te lo digo, antes ya lo estaba, pero ahora después de todo esto que nos has dicho así tan abiertamente y tan, no sé, tan amablemente, no sé cómo decírtelo, de verdad, mucho más. O sea, muchas gracias, es un honor. Y que me hayas dado clase y haya podido estar contigo en un aula y que hayas venido aquí al podcast cerrando esta primera temporada. No te quiero entretener más. Encantada, de verdad, de verdad. Sí, encantada. qué lujo. Claro. Pues nada, a ver si vamos a verte el día 7. Muy bien. A estrenar la zarzuela. Muy bien. Va a estar muy bien. Es una música... La música es brutal, que no la he compuesto yo. ¿Quién es el compositor? Se llama Javier Carmena, es pianista y compositor, y la música está fenomenal, fenomenal. Pues a ver si vamos, yo quiero ir. Muy bien, muy bien. Bueno, Nerea, me alegro de verte por aquí y a ver si coincidimos algún día donde sea. Sí, claro que sí. Nada, claro que muchos éxitos. Muchas Hasta gracias. Luego. Chao, y chao gente, chao. Chao.